Sean todos bienvenidos, un domingo más donde nos encontramos a través de los medios tecnológicos juntos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y un domingo más donde vamos a estar viendo la fidelidad de Dios, ver cómo el Señor sigue suministrando su gracia, su presencia, aún en tiempos tan tempestuosos como los que estamos viviendo en el día de hoy. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage, de la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Y es un gozo para mí poder estar con ustedes en el día de hoy. Quisiéramos tomar unos 2 o 3 minutos de este servicio simplemente para darles una palabra de exhortación con respecto a lo que está viviendo la ciudad de Chicago, principalmente en relación al coronavirus. El día jueves, la alcaldesa de la ciudad, junto con otros alcaldes más de las ciudades aledañas, hicieron una apelación a la población de que por favor se queden en sus casas. Y ahora que el clima está un poquito más benigno y hay sol, hemos experimentado en los últimos días gente que está yendo a los parques y congregándose en los parques, congregándose frente al lago, y eso realmente está jugando en contra de la lucha contra el COVID-19. Así que queremos nosotros desde la iglesia reiterarles que por favor acatemos las órdenes que nos da el gobierno civil bajo el cual el creyente tiene que estar sometido. Por 2 razones. Primero, porque lo dice la palabra de Dios, así que cuando el gobernador o la alcaldesa dictan una norma de quedarnos en casa, así debemos hacerlo. Pero en segundo lugar, porque también el creyente tiene un llamado de servicio, un llamado a mirar por el otro. Y quizás tú eres joven, quizás no estás en un segmento de la población en riesgo y no te sientes amenazado en el perder de tu vida, pero sabes que no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en tu prójimo. Y estoy seguro que tienes un padre, una madre, un abuelo, una abuela que sí necesitan que todos nos pongamos de acuerdo para cuidar y guardar la distancia social adecuada para que la enfermedad no se siga propagando. Mira, quiero decirte algo. Es realmente, yo diría, bizarro escuchar a algunas autoridades en el día de hoy, como por ejemplo el gobernador de Nueva York y otros gobernantes que son pro-choice, que son abortistas. Es muy bizarro escucharlos ahora hablar del valor de la vida. Y cuando ellos le piden a la gente que se quede en casa, le están diciendo quédense en su casa porque realmente no queremos que haya más muertes y tenemos que valorar la vida. Y creo que estamos viviendo un tiempo donde se está viendo las inconsistencias de la filosofía humana, se está viendo lo bizarro que puede ser una persona que vive lejos de las normas de Dios, y también por eso muchas personas quizás no están siguiendo lo que estos gobernantes dicen, porque en realidad pasan leyes en los congresos donde uno puede quitarle la vida incluso a un bebé de 9 meses, pero ahora están preocupados por el valor de la vida de nuestros ancianos. Y yo sé que eso es total hipocresía de parte de estos gobernantes, pero sin perjuicio de ello, sin dejar de, primero, denunciar la hipocresía de nuestros gobernantes, el creyente tiene un firme llamado, en primer lugar, a obedecer al Señor. Y nosotros los creyentes sí creemos en el valor de la vida. No es algo que surja de la hipocresía, no es algo que surja de una situación de egoísmo, porque pensamos ahora queremos que esto se acabe para salir con nuestra vida adelante. No. El creyente sí tiene un profundo valor por la vida, porque entendemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 1, el verso 26 y 27, que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el creyente sí tiene ese valor, y te pido por favor que ejerzas, que pongas en práctica esa enseñanza que nosotros los creyentes
tenemos. Y en segundo lugar, no solamente por eso, sino como ya también lo dije previamente, porque el creyente debe estar sujeto a las autoridades civiles. Espero que puedas pensar, si no estás guardando las normas que dictan las autoridades del lugar donde vives, que lo empieces a hacer. Muchas gracias. Buenos días, Dios les bendiga a todos que están viendo desde su casa. Nosotros estamos aquí y ustedes están allá, pero siempre recordando que estamos adorando al Señor. Nosotros somos templo de Dios, amén. Y donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros. So vamos a invitar al Espíritu Santo que venga aquí con nosotros y que vaya a su casa también a visitarle ahí. Y vamos a adorar juntos en el nombre del Señor. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú mereces eso mismo, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Padre, y confiamos en tu palabra. Señor, ahora que vamos a comenzar este servicio, esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, fluye libremente en nuestros corazones, Señor. Ministra en nuestros corazones, Padre, y háblanos, Señor, a través de la alabanza de la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Hoy podemos honrar. Hoy podemos venir. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, sí, Señor, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Una vez más, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Aleluya, te adoramos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Amén, amén. Buenos días todos. Estamos aquí para compartir la santa palabra de Dios. Estamos compartiendo en Salmo 27, versículos 1 a 8, de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Por favor, leen conmigo.
El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Esta es la santa palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú eres el Rey de gloria, Señor. El Rey de gloria. Te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor, y digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Cante con nosotros. Di, Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Es mi deseo, Señor. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar
Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Jesús, te damos gracias por ese sacrificio que pagaste por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Thank you, Jesus. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mis transgresiones tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos solo a ti, Señor. Eres santo Dios, digno de adorar, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable,
Hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza a Dios en esta mañana y estamos agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo en medio nuestro. Pero ahora vamos a pasar no solamente el tiempo de alabanza y lectura de la palabra, vamos a pasar ahora un tiempo de meditación de las Escrituras y para ello vamos a pedir la asistencia del Señor, que el Señor realmente nos esté hablando al corazón. Vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos caóticos, tiempos de mucha confusión. Hay tanto que se está diciendo allí afuera y hoy como nunca antes se están consumiendo tantos recursos que hay en la internet. Pero yo te invito a que en el día de hoy pongamos nuestro corazón y lo dispongamos a escuchar el único que tiene palabras de vida eterna, que es nuestro Señor. Y Él nos habla a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, nuestro corazón quisiera cantarte siempre. Te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que tiene todo bajo control. Y además de poderoso y grande, eres un Dios misericordioso, un Dios que es lento para enojarse, un Dios que está atento a la voz de nuestro ruego. Señor, queremos pedirte en este momento que tú nos hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, no por medio de mi palabra, no por medio de mis pensamientos, sino que tú le hables a tu pueblo por medio de tu palabra. Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos, Señor, que los próximos minutos sean de beneficio y refrigerio a nuestra alma, que tú hagas callar las voces de la confusión, de la ansiedad, del temor, que pueden estar invadiendo nuestra mente. Señor, que tú nos llames a escuchar atentamente tu palabra a tus pies. Ahí queremos estar. Bendice, Señor, tu palabra, que por medio de la exposición de tu santa palabra puedas equipar, Señor, y seguir ministrando a tu pueblo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a todos que puedan tener sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 38. Cuando inició el año empezamos una serie de sermones acerca de qué es el discipulado, acerca de qué significa seguir a Jesús y también acerca de quién es realmente un discípulo y quién no. Vimos diferentes características del llamado que Dios le hace a sus discípulos, vimos el costo que el discípulo tiene que pagar para seguir al maestro y fuimos recorriendo esta temática a lo largo del Evangelio de Lucas. Y el domingo pasado estuvimos hablando un poco, tocamos breve y superficialmente una profecía que dio nuestro Señor Jesucristo, que se refería a dos cosas: la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 de la era de nuestro Señor, como una especie de ejemplo de lo que iba a ser el final de los tiempos, y cuál es el rol que tiene el discípulo de Jesús en el final de los tiempos. Y creo que fue una palabra muy oportuna de parte del Señor para nosotros, porque nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero en el día de hoy el Señor tiene para nosotros una palabra en su Escritura que nos ayudará a seguir contemplando otros aspectos del discipulado. La semana pasada vimos cuál es la actitud que tenía que tener un discípulo a la luz de los últimos tiempos. Pero ahora vamos a ver un componente muy importante en la vida del discípulo, que es la oración. La oración. Y he titulado el sermón de esta mañana, Una oración en medio de la agonía.
Yo no sé cuáles han sido las experiencias que han tenido ustedes, pero realmente cuando uno está conociendo a una persona, ya sea en una relación de amistad, ya sea en una relación amorosa para casarse, ya sea en una relación laboral porque trabajas con alguien en el trabajo, generalmente las personas son todas muy buenas mientras todo va bien, es decir, mientras hay abundancia, quizás en el trabajo, mientras todo el mundo hace su trabajo y la compañía va bien, todo el mundo es amable contigo. Quizás en la casa, mientras te casaste y estás empezando a vivir los primeros días y parece ser toda una luna de miel y todo va perfecto, pero realmente el carácter de una persona se pone de manifiesto en presencia de una adversidad o una prueba. Es decir, cuando empiezan a surgir conflictos, ahí es donde vemos realmente cuál es el carácter que tiene una persona. Y, por ejemplo, vemos en el matrimonio, cuando empieza a haber dificultades, quizás escasea el dinero, entonces se empiezan a poner de manifiesto ciertas notas de nuestro egoísmo, quizás ciertas notas de nuestro mal carácter, ciertas notas de nuestra impaciencia, etcétera, etcétera. Así que realmente uno puede conocer a una persona justo en el medio de una tribulación o una tormenta. Por eso siempre le digo a los novios que inician su relación amorosa, siempre les digo, en realidad tú no conoces a tu novia. Y le digo a la jovencita, en realidad tú no conoces a tu novio. Tú piensas que sí lo conoces y piensas que él es perfecto, pero realmente vas a conocer a una persona cuando llegue el momento de agonía, cuando llegue el momento de prueba, cuando llegue el momento de estrechez. Ahí van a salir realmente o se van a poner de manifiesto la identidad de esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos del primer siglo, aquella audiencia original a la cual Lucas le está escribiendo este evangelio, están pasando por momentos de gran tribulación. Están pasando por momentos de gran necesidad, bajo una persecución cruenta y violenta que ha desatado el emperador de Roma sobre los cristianos. Y ellos están preguntando a medida que van sufriendo primero la desposesión y la confiscación de sus bienes, la expulsión y el exilio, el ostracismo por parte de sus comunidades, se empiezan a preguntar realmente quién es este Dios al cual ellos están siguiendo. Se preguntan quién es este Dios al que seguimos, quién es este maestro llamado Jesucristo, cuyas enseñanzas nos están costando, en algunos casos, hasta la vida misma. Y ahora en momentos de necesidad, y ahora en momentos donde realmente hay estrechez, donde hay angustia, donde no hay recursos, donde hay pestilencia, donde hay hambre, donde hay desesperación, ahí es donde los discípulos empiezan a demostrar realmente cuál es la imagen del Dios que tienen, cuál es la característica o cuál es el carácter del Dios que ellos siguen. Entonces Lucas, al poner este capítulo aquí, que es la oración de Jesús en Getsemaní, va a querer trabajar con ellos un pasaje que revela la identidad de quién es este Dios al cual ellos están siguiendo. ¿Quién es? Y si realmente vale la pena seguir a ese Dios por quien o por causa de quien están perdiendo todo. Si ustedes recuerdan conmigo, Jesús inició su ministerio terrenal aproximadamente cuando tenía 30 años y luego de ello, luego de ser tentado en el desierto, luego de su bautismo, por cierto, él inicia su ministerio terrenal. Y es muy interesante notar que en la tentación de Cristo al inicio del Evangelio, el diablo
va a presentarse a Jesús en el desierto y va a cuestionar la identidad del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan las frases que utiliza el diablo? Si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto otro. Constantemente el diablo está cuestionando la divina identidad, la deidad de la persona de Cristo. Y el diablo quiere cambiar el rumbo de la misión que el Padre le ha dado a Jesucristo. Esto ocurre al inicio del ministerio de Cristo, aproximadamente cuando él tenía unos 30 años. Ahora el Evangelio avanza, continúa, vemos los milagros, vemos las disertaciones y los sermones que Jesucristo da a lo largo del Evangelio de Lucas, y llegamos al capítulo 9, el verso 51, lo que los teólogos llaman un quiebre en el Evangelio, donde Jesús, un capítulo increíble, donde Jesús le dice a sus discípulos que Él va a ser entregado en manos de hombres pecadores, porque esta es la voluntad del Padre para la redención de la humanidad. Y en el capítulo 9, en el verso 51, Jesús toma la determinación, dispone su rostro, afirma su rostro. Esta es la imagen que nos da la Reina Valera. Se resuelve a ir a Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? En Jerusalén lo espera la cruz. En Jerusalén lo espera la humillación. En Jerusalén le espera el punto donde Dios iba a consumar la salvación de tu alma y la mía, pero que le iba a costar la vida al Hijo de Dios. Pero Jesús toma esa resolución en el 9:51, en el capítulo 9, verso 51, y sigue avanzando. Ahora llegamos a Getsemaní, Lucas capítulo 23. Jesús ya ha estado con los discípulos en el aposento alto, ya ha establecido la institución de la Santa Cena. Jesús ha estado días anteriores enseñando en el templo porque se venía la fiesta de la Pascua. Ha estado entrando y saliendo de la ciudad y ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Pero Jesús sabe que sus horas en esta tierra van llegando a una conclusión. Y sabe que la hora de su pasión, de su muerte, se acercan. Ahora, en este contexto vemos que en el Evangelio de Lucas, cada vez que hay un gran cambio, una gran prueba o un gran hito en la vida ministerial de Cristo, estos momentos trascendentales en la vida ministerial de Jesús en el Evangelio de Lucas están acompañados por la oración. Están acompañados por la oración. Cuando estaba Jesús al inicio de su ministerio en el desierto, Jesús estaba orando. Jesús aparece orando, aparece buscando al Señor con ayuno, con oración, y el diablo busca tentarlo. En el capítulo 9, cuando Jesús va al monte y ocurre la transfiguración, esa escena gloriosa, ocurre en medio de la oración. Cuando Jesús es bautizado al inicio de su ministerio, en el Evangelio de Lucas vamos a notar que Jesús está orando cuando escucha esta voz de que viene del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por lo tanto, en el Evangelio de Lucas hay una directa relación entre la vida de oración y cómo Dios revela su identidad y su carácter en momentos trascendentales en la vida de Cristo. Y lo encontramos de nuevo ahora en el Getsemaní. En el Getsemaní es un tercer gran momento, o un cuarto momento, depende cuántos quisiéramos tomar, de la vida de Cristo, donde Dios también va a revelar su identidad al Cristo que está buscando complacer al Padre en los momentos más cruciales de su vida. Y esto ocurre en el contexto de la oración. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas, al capítulo 23, el verso 38. Así dice la Escritura. Y saliendo, Jesús, está hablando de Jesús, habían terminado ya de estar con la Santa Cena en el aposento alto. Judas ya había salido a buscar
a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia para ir a entregar a Jesús, pero en el versículo 38 del capítulo 23 de Lucas, Jesús sale con los 11 discípulos. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Es decir, algo que Jesús hacía habitualmente, constantemente. Jesús iba al monte de los olivos, que era un monte que estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde él pasaba tiempo de oración y también de enseñanza. Y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Lo que nos va diciendo el versículo 38 es que todo lo que hace el maestro, un discípulo de Jesús también debe hacer. Y en este tema que va a tocar el evangelista, que es la oración y cómo Dios revela su identidad en medio de la oración, Dios espera de nosotros también que nosotros sigamos este camino que Cristo nos dejó. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. En otras palabras, Jesús llegó con su grupo de discípulos al monte de los olivos y estaba muy angustiado. Estaba tan cargado que si nosotros viéramos la fuerza del lenguaje original, que es el griego en el cual se escribió este evangelio, notaríamos que la fuerza semántica que nos transmite el pasaje nos muestra a un Jesús que se aleja de los discípulos casi compulsivamente, en el sentido de que tiene tanta angustia, tanta agonía en su corazón, está luchando tanto dentro de sí mismo que ni siquiera puede estar con un grupo de personas y tiene que alejarse. Y esto es algo que lo vemos repetido no solamente en la Septuaginta, que vendría a ser la Biblia del Antiguo Testamento traducida al griego. En el libro de Génesis vemos otros episodios similares donde se usa este modismo, sino que también la misma forma del texto nos indica que Jesús estaba pasando por un tiempo de gran estrés, de gran dificultad, de mucha angustia. Y esa angustia lo lleva al Señor a apartarse de ese grupo, como a distancia de un tiro de piedra, y lleva al maestro a arrodillarse y a orar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el texto? El texto nos cuenta cuál es el contenido de la oración de Cristo. Esto es algo precioso porque a través del Evangelio hemos visto que Jesús ora en innumerables oportunidades. Lo hemos encontrado orando, pero no sabemos lo que decía en esas oraciones, por lo menos en el Evangelio de Lucas. Y ahora lo vemos. Versículo 42 nos da el contenido de su oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para un judío de la época, los judíos no oraban de rodillas, los judíos oraban puestos de pie y generalmente con las manos levantadas. Pero cuando una persona estaba en un gran momento de necesidad, de angustia, se podía arrodillar, incluso hasta tirarse en el suelo completamente con su frente en el piso. Y Jesús le dice al Padre: Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es esta copa a la que Jesús se está refiriendo? Bueno, es el cáliz, es la copa del sufrimiento que él va a tener que experimentar por la misión que el Padre le ha encomendado. Son las horas de la cruz. Es el cargar con el pecado del mundo. Es el cáliz de la ira de Dios que se iba a derramar sobre Cristo en propiciación por nuestros pecados. Muchos piensan y dicen, bueno, en realidad solamente son los sufrimientos físicos que Cristo está considerando. Son esos sufrimientos físicos, pero también mucho más. Esta copa, en el Antiguo Testamento uno la puede ver al símbolo y lo que significaba para los hebreos. El cáliz del sufrimiento y la angustia tenían que ver con el juicio de Dios.
Y podríamos ver varios pasajes del Antiguo Testamento para así corroborarlo. Jesucristo está a punto de ser sometido al juicio de Dios por nuestros pecados. Entonces, en su parte humana, Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vemos la obediencia de nuestro Señor a la voluntad del Padre: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43 dice: le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, el versículo 44 nos va confirmando por boca del evangelista lo que el texto ya nos venía adelantando en todas estas imágenes. Jesús está en una gran agonía, y ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. De tal modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El punto neurálgico de este pasaje es el versículo 44. La forma en que está estructurado tiene una estructura quiástica de repeticiones cuyo marco sería en el versículo 40 y 46. Y el punto neurálgico, el punto más importante de este pasaje es el versículo 44. Es esta oración que Cristo hace en su agonía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros cuando leemos esta escritura en el día de hoy? Bueno, quisiera en este tiempo, en el día de hoy, tomarnos algunos minutos para tomar algunas enseñanzas de este texto. Dijimos que la pregunta que este pasaje intenta contestar es: ¿quién es el Dios a quien seguimos? ¿Quién es el Dios a quien tú sigues? ¿Quién es? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el carácter de esta persona a quien tú sigues sin importar lo que pase? ¿Quién es este Dios a quien tú sigues que incluso en un momento de pandemia donde no te puedes venir a la iglesia a reunirte, en vez de estar viendo una película, tú estás viendo un servicio desde tu casa? ¿Quién es este Dios? Esa es la pregunta. Y dijimos también que en los momentos de oración en el Evangelio de Lucas vemos que Dios revela siempre su identidad en momentos de gran importancia, en momentos trascendentales en la vida de Cristo. Y ahora lo va a hacer también Dios el Padre, en este tiempo de gran necesidad, un tiempo trascendental en el ministerio de Cristo. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Dios a quien seguimos? Bueno, en primer lugar, Dios es una persona que está cerca. Lo vuelvo a decir, en primer lugar, el Dios que seguimos es una persona que está cerca. ¿Por qué digo que Dios es una persona? Porque justamente cuando Jesús se dirige en oración a Dios, en el versículo 42 que dice, le dice Padre, Padre. Dios no es una energía, Dios no es una energía positiva, una buena vibra, Dios no es la energía del cosmos, del universo, Dios es una persona. De hecho, tú y yo somos personas y tenemos la categoría de que somos personas a causa de que hemos sido creados en la imagen y semejanza de Dios. Como Dios es una persona, nosotros somos personas por ser su creación. Dios es una persona. Ahora, es una persona que está cerca. Jesús se refiere a Dios como Padre. Padre. De todas las palabras que él podría haber elegido, elige la palabra Padre. Es decir, está mostrando una relación filial que nos lleva a un punto de intimidad tan grande que solamente puede ser quizás demostrado en la relación entre un padre y su hijo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando Jesús
se refiere a Dios como Padre en la oración, está afirmando una de las características, uno de los puntos más importantes del carácter de Dios. Que Dios es una persona que está cerca, tan cerca como un padre lo está de su hijo. Ahora, esto lo vemos prístinamente, con gran claridad, no solamente en el Evangelio, a través de las oraciones que Jesús hace, incluso cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, les dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entre Dios y sus hijos, aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, está intrínsecamente construida una relación de gran comunión e intimidad entre Dios y esa persona. Al punto tal que esa persona y Dios, la persona le puede decir a Dios Padre, le puede decir Padre. Esta enseñanza la encontramos no solamente en los Evangelios, sino también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versos 14 y 15, donde el apóstol dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre querido, Padre querido. El autor de los Hebreos le instará en repetidas oportunidades a su audiencia a que nos acerquemos pues confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar la gracia y hallar el oportuno socorro. En otras palabras, cuando Dios nos salvó, cuando Él nos rescató, cuando Él nos adoptó en su familia, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de la voluntad de carne y sangre, como dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1, sino que son hechos de la voluntad de Dios. Y en esta relación que tenemos en Cristo, cuando Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es una relación de cercanía tal que nosotros, los creyentes, podemos referirnos a Dios como nuestro Padre. Por eso no tenemos un espíritu de temor, sino que el Espíritu Santo de Dios que nos ha regenerado, que nos ha transformado, nos lleva a clamar delante de Dios y referirnos a Él como un Padre querido. Pablo repite el mismo concepto en Gálatas en el capítulo 4, en el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios nos envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Quizás algunos están pensando, oh sí, yo siempre pensé que, bueno, somos todos hijos de Dios y que Dios es el Padre de todos. No. No es lo que el texto está diciendo. Solamente son hijos de Dios aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, aquellos a quienes el Espíritu Santo le ha convencido de su pecado y han procedido a obedecer el mensaje del Evangelio en arrepentimiento y en la fe del unigénito Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó por nosotros. Aquellos que ponen su fe en Cristo son regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Otro concepto que encontramos en Gálatas en el capítulo 3. El Espíritu Santo no viene a una persona por sus buenas obras, sino por medio de la fe. Ahora, quiero ser enfático en este punto. Si tú no has procedido al arrepentimiento y no has puesto tu fe en Cristo, pues eso significa que el Espíritu Santo de Dios nunca ha trabajado en tu corazón. Entonces mal podrías tú llamar a Dios tu Padre. Y usted, bueno, pastor, entonces ¿cómo hago para entrar en esta relación personal, íntima con Dios, para que Él me adopte en su familia? ¿Cómo hago?
Bueno, en primer lugar, no puedes hacer nada. No hay nada que tú puedas hacer, ni portarte mejor, ni hacer buenas obras para ganar esa relación de adopción para entrar a la familia de Dios. Pero lo que tienes que hacer es obedecer al llamado del Evangelio. Y si en tu corazón el Señor te está mostrando y el Espíritu Santo Dios está trabajando en tu alma y te está mostrando tu pecado, entonces arrepiéntete y date cuenta que no puedes hacer nada por ti mismo y entrégate a la misericordia y la gracia de Dios, poniendo tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Él sustituyó nuestro lugar. Él tomó la ira de Dios sobre su cabeza para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Él nos ha salvado de la ira de Dios y nos ha salvado de la consecuencia de nuestro pecado. Ahora bien, si tú eres creyente, cuando nosotros oramos, encontramos este carácter de Dios, que es un Dios que está cerca. A veces los creyentes sí sabemos de que Dios está con nosotros, de que Dios está cerca. A veces los creyentes sí sabemos de que, bueno, sí, yo sé que soy hijo de Dios, pero lo tenemos como algo abstracto, algo que está ahí en las nubes. Algo que está en las nubes. Ahora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios en oración, es cuando empezamos a experimentar en carne propia, en una vivencia personal, el Dios que tan cerca está al lado nuestro. Usted mira así, pastor, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que estoy en sus manos, pero muchas veces me siento que Dios está lejos de mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la respuesta es: pasa más tiempo en oración. Romanos 8 y Gálatas 4 son dos grandes testigos que nos indican que el Espíritu Santo nos lleva al punto de clamar a Dios diciéndole Padre. Mira, déjame que te lo ponga en una ilustración. Yo tengo dos hijas, una que viene en camino y otra que ya ha estado aquí en este mundo por más de 2 años. Y la más grande, Francesca, ella sabe que es mi hija, ella lo sabe siempre, sabe que soy su padre, sabe que Tami es su mamá y vive en esa confianza. Yo no tengo que estar repitiéndole todos los días, mira que soy tu padre, para ver si se le olvida. Es algo que ya ella lo lleva dentro de sí misma. Incluso la relación que Dios ha creado entre un padre y un hijo es tan fuerte que incluso hasta el día que yo me muera, cuando yo me muera por la situación la que sea, o Dios me llame a su presencia y ya no esté más en este mundo, Francesca va a continuar diciendo y hablando de mí como su padre. Va a decir, en vez de decir mi papá es, va a decir mi papá era. Pero aunque la muerte me lleve, esa relación filial que tengo con mi hija no va a desaparecer jamás. Francesca siempre se va a referir a mí como su padre, siempre. No hay nada que pueda cambiar esa relación que tenemos, nada. Y quizás Francesca no sabe esto a nivel tan teórico, pero ella lo vive, lo sabe, lo siente y camina en la casa y juega y vive su vida sabiendo que muy en el fondo de su mente que yo soy padre, no se cuestiona eso. Ahora bien, a veces en la noche Francesca está en esta edad de a veces experimentar, se llaman temores nocturnos y tiene alguna pesadilla. Y cuando ella está en un momento de gran angustia, ¿verdad? Porque tiene una pesadilla o un temor, me llama. Yo siempre soy el padre de Francesca, pero cuando Francesca me llama, cuando ella dice papi, 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 ¿qué hago yo? Inmediatamente salgo a su encuentro y salgo a abrazarla. Francesca puede experimentar cuando ella me llama que yo realmente soy su padre y que yo realmente estoy ahí cerca de ella. En otras palabras, si Francesca nunca me llamara, si nunca me dijera papi, yo no dejaría de ser su padre. Sin embargo, ella se perdería de tener esta vivencia de la cercanía y el beneficio de la cercanía
que ella tiene por la relación que tengo con ella. En otras palabras, cuando ella llama papi, 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 ella experimenta y pone en práctica y pone a prueba que realmente lo que nos une es algo, una bendición divina. Y yo estoy ahí cerca de ella, la tomo en mis brazos y la consuelo. Bueno, de la misma manera pasa con nosotros los creyentes. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Él nos salvó, que Él nos rescató, y porque Él nos rescató, nuestra salvación está segura con Él. Sabemos que Jesús dijo en Juan en el capítulo 10 que nosotros somos sus ovejas, que el Padre le dio a Jesucristo nuestras vidas, que somos nosotros las ovejas, y que nadie las quita de su mano, que Él nos da vida eterna y que jamás pereceremos. Nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8, en el verso 30, que no hay nada en este mundo, ni muerte, ni hambre, ni pestilencia, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros lo sabemos eso hasta de memoria. Pero ¿saben cuándo es que lo gustamos y cuándo lo vivimos experimentalmente, experiencialmente? Cuando clamamos a Dios en oración y le decimos, Padre. Dios va a seguir siendo nuestro Padre para aquellos que hemos sido redimidos. Pero cuando nosotros los creyentes clamamos, papi, 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 ahí es cuando podemos ver cuán cerca está Dios de nosotros. Dios no es un Dios que nos deja a la merced de nuestro dolor. Dios no es un Dios que nos deja a la merced del destino y la suerte de este mundo. Dios es un Dios que nos rescató, nos tomó, como dice el salmista Asaf, de la mano derecha. Nos va a guiar de acuerdo a su consejo y nos recibirá en gloria. Ese es el carácter de nuestro Dios. A través de las dificultades, a través de la agonía, a través de la ansiedad, ahí está nuestro Dios diciéndonos que está cerca. Por eso yo no sé cómo está tu vida en el día de hoy. No sé cómo estás viviendo esta pandemia. No sé si ya has perdido alguna familiar cercano. No sé si quizás perdiste tu trabajo. Quizás te sientes como Jesús, con tanta angustia en tu corazón que a veces no quieres estar ni con tu familia por la angustia que tienes. Quizás puede ser que no puedas ni siquiera dormir. No puedas ni siquiera dormir por la angustia que estás llevando. Y tú te estás preguntando, bueno, ¿será que Dios está cerca mío? Sabes que en cada momento crucial en la vida de una persona hay un momento donde aparece el Dios que está cerca, pero también está la tentación que la trae el diablo de intentar desviar nuestra mirada del Dios que nos ama. En la tentación, en el ministerio de Cristo, al inicio del ministerio de Cristo, el diablo estaba intentando poner en duda la identidad de Cristo. Y ahora en el Getsemaní, la tentación que Jesús quizás está experimentando, y por eso le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, es la tentación de pensar de que hay un Dios que está lejos, de que hay un Dios que le ha abandonado, de que hay un Dios que no le importa el sufrimiento que experimente Cristo. Y esa es una tentación. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica de cómo se revela Dios es que es un Dios que está cerca. Por eso cuando tú no puedes dormir por las noches y das vuelta en tu cama una y otra vez y sientes esa angustia, esa agonía, la ansiedad, el estrés, tú puedes buscar a Dios en oración. Dios no está lejos. Algunos están preguntando ¿dónde está Dios con esta pandemia? Y mira, te receto el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y Dios tiene un propósito para todas las cosas, pero tenemos un Dios que siempre está con el corazón del humilde y el quebrantado. Eso lo encontramos incluso en el Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 57, en el verso 15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, el que está gobernando todas las cosas. Miren lo que dijo.
Yo habito en la altura y la santidad. ¡Wow! Y uno dice, bueno, ¿está tan lejos Dios de mi vida? Sí, claro que está lejos de mi vida, porque yo no soy perfecto y porque jamás alcanzaré sus estándares de altura y majestad. Pero dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué increíble, este Dios que lo gobierna todo, desea habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, para llenar de energía, para llenar de vida, para llenar de sanidad y de reconciliación el corazón de aquellos que están quebrantados. En este caso, en este texto es por el pecado. Dios siempre va a inclinar su oído a la voz de aquel que se arrepiente, a la voz de aquel que está sufriendo, a la voz de aquel que no sabe a dónde ir. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo la estás pasando? ¿Te sientes quizás como Jesús, que hay momentos donde el estrés es tan grande que tu alma está en un conflicto tan grande que ni siquiera puedes conciliar el sueño o ni siquiera puedes estar con tu familia? Mira, a mí me ha pasado en algunas oportunidades que he estado sentado en la mesa y todos están comiendo y hablando y yo estoy ahí físicamente, pero mi mente está en otro lugar, está atrapada en los problemas que tengo que resolver. Y me pierdo conversaciones enteras y después me preguntan, ¿pero no estabas ahí? ¿No escuchaste lo que pasó? Quizás estás pasando por un momento de gran angustia, pero el mensaje del Señor para nosotros en el día de hoy es que tenemos un Dios que es una persona, el Dios a quien seguimos es una persona que está cerca nuestro. El Dios que tenemos es una persona que está tan cerca nuestro, que está ahí contigo en medio de esta cuarentena también. Es un Dios que no te va a dejar solo. Y es un Dios que nos está invitando, iglesia, a que lo empecemos a conocer a través de su palabra y por medio de la oración. Hay el momento de angustia en el que estás, clama a Dios. Sí, pastor, yo sé que soy un hijo de Dios. Claro que eres un hijo de Dios. Y eso no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Tu salvación está segura con Cristo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad hoy de vivir al máximo y de forma experiencial, de forma personal, gustar la cercanía de la comunión con Dios. Oh, cuánto anhelo la comunión con Dios. El salmista escribe y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia de delicias, a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En el Salmo 27, que es el que hemos leído en el servicio de hoy, al finalizar el Salmo, en el versículo 13 y 14, el salmista, luego de haber declarado que el Señor es su luz y su salvación y que no va a temer de nada y de nadie, concluye su salmo diciendo, estoy convencido de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Sí, aliéntese tu corazón, fortalézcase tu corazón, espera en el Señor, sí, en el Señor espera. Yo no sé cómo estarás en esta mañana, pero quizás estás entrando a tu jardín del Getsemaní. Quizás estás caminando tus pasos hacia el monte de los olivos y te encuentras en una situación difícil. Quizás perdiste tu trabajo, quizás se te están acabando los recursos, quizás hay un pariente que está enfermo, quizás no sabes qué va a pasar con tu familia, quizás no sabes qué va a pasar con tu matrimonio. ¿Por qué no tomas esto como una oportunidad para experimentar esta relación de común unidad que tenemos con Dios, de que tenemos un Dios que está cercano y clama a Él y dile, Padre, Padre, ayúdame, Padre,
aquí estoy. Y que en este momento trascendental donde estás en tu vida puedas experimentar el carácter de Dios ahí donde estás. Vamos a terminar aquí. Vamos a seguir en los domingos subsiguientes trabajando este pasaje y vamos a estar también observando cuáles son estas cualidades que integran el carácter de Dios. Hoy vimos que es un Dios, que es una persona y que está cerca nuestro. Por lo tanto, no tenemos que ceder a la tentación de pensar que mi sufrimiento no tiene sentido y que Dios es un Dios que está lejos. Sí, es un Dios majestuoso, pero está lejos. No, es un Dios majestuoso, pero está cerca, habita con el quebrantado y el humilde de corazón. Vamos a orar. Mira, sabes que es tan hermoso el pasaje que hemos visto. Y mientras estás ahí en tu casa y te estás preparando para tener este momento de oración, el pasaje que hemos leído es tan bonito porque nos está mostrando a través de la oración, Dios revela quién es Él. Y se revela como un Dios que es un Dios que está cerca, un Dios que es un Padre que está cerca. Pero también vemos lo hermoso de la persona de Cristo, lo hermoso de la persona de Cristo, que Él es el nuevo Adán. Por eso el Evangelio de Lucas, a la genealogía que trabaja, no la lleva solamente hasta Abraham, la lleva hasta Adán, porque Jesús es el nuevo Adán. Y el viejo Adán es un Adán que fracasó en la comunión con Dios. El viejo Adán, el Adán del Génesis, es el Adán que somos tú y yo. Un Adán que cede ante la tentación y piensa que hay un Dios que está lejos y que desdeña su comunión con Él. Pero en Cristo vemos el nuevo Adán. En Cristo vemos este nuevo Adán que tiene una perfecta unidad y dependencia con Dios. Cristo está revelando también la divinidad de su identidad en este momento trascendental a través de la oración, porque vemos la unidad, la comunión y la dependencia que Él tiene para con Dios. Qué precioso ver estas dos personas de la Trinidad interactuando en este pasaje. Dios el Padre, un Padre que está cerca. Vemos a Dios el Hijo, Cristo Jesús. Nos enseña cómo relacionarnos con Dios en perfecta comunión y en perfecta dependencia. Te invito ahí donde estás que oremos en esta mañana y que digamos, Señor, quiero esa comunión. Señor, quiero esa íntima dependencia, como la que tuvo Cristo en su momento más trascendental, el momento más crítico de su carrera, cuando se definía si iba a cumplir la voluntad del Padre o no. Ahí en el momento crítico de tu vida, donde estás. Inclina tu rostro, quiebra tus rodillas y busca al Padre que te ha rescatado, al Padre que te ha redimido. Y clama y dile, Padre. Clama y dile, Padre, y experimenta el beneficio y la bondad y la bendición de esta relación que Dios te ha regalado por medio de Cristo Jesús, para que tengas con Él común unidad y absoluta dependencia. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Te agradecemos de que te muestras a ti mismo como un Dios que está cerca en los momentos más cruciales de nuestra vida. Un Dios que está cerca en el momento en el que tenemos que cumplir tu voluntad y tenemos que hacer la misión que nos diste, está cerca. Señor, te pido en este momento que bendigas a las familias que nos están acompañando a través del internet. Cada miembro de la iglesia, cada persona que considere esta iglesia como su casa. Aquellos quizás que están en un momento crucial de su matrimonio y tienen que seguir adelante porque lo que Dios unió no lo separó el hombre y ellos lo saben y sienten la tentación de quizás divorciarse y separarse.
Que en este momento crucial, Señor, tú te muestres cerca de ellos, que les pongas en el corazón, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que les impulses a clamar en esta hora por su matrimonio, por sus hijos, por su familia. Te pido, Señor, por aquellos que están trabajando, aquellos que son enfermeros, médicos, doctores, están sintiendo el cansancio y se están preguntando si realmente Dios los está acompañando. Que puedan clamar ellos también por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Saber que hay un Dios que está cerca. Señor, te pido por aquellos que todavía no pueden perdonarse los pecados que han cometido en el pasado. Aquellos que todavía están siendo gobernados por la vergüenza de lo que han hecho en el pasado. Señor, que tú vengas a su vida y que por el Espíritu Santo le demuestres, Señor, que tú estás cerca. Padre, te pido por aquellas familias que están preocupadas por su sustento, por su provisión. Señor, clamamos a ti en este tiempo y te decimos, Padre, te agradecemos por estar cerca, te agradecemos porque tú dijiste que si tú le das de comer a los pájaros del campo, a las aves del campo, y vistes a las flores de la pradera, ¿cuánto más no te vas a preocupar por nosotros? Señor, nos ponemos en tus manos, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos llegando al final de nuestro servicio en el día de hoy. Y queremos agradecerles por haber estado compartiendo, habernos sintonizado desde sus hogares y haber estado alabando al Señor juntos en esta hora. Antes de terminar con una benedicción final para recibir la bendición de Dios y continuar en su paz con lo que nos resta en la semana, quisiera darles a conocer, quisiera decirles que al final del servicio, en pantalla van a tener la oportunidad de dar sus ofrendas para todos aquellos que lo venían haciendo regularmente o para aquellos que quizás no lo habías hecho antes. Bueno, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Nuestra iglesia no es una iglesia que ha quedado en pausa. Nosotros seguimos adelante. No hay pandemia, no hay virus, no hay enfermedad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo presente. Nada nos puede separar del amor de Cristo, y ni siquiera las puertas del infierno van a detener el avance de la iglesia. La iglesia sigue avanzando. Así como avanzas tú en tu casa, discipulando a tus hijos, llevándole esperanza a tus vecinos, corporativamente seguimos avanzando. El evangelio se sigue proclamando como en el día de hoy. Así que te invito al final de este servicio, cuando yo dé mi benedicción final, vas a ver en pantalla un link que te llevará, si tú deseas, puedes apretar ese link y te va a llevar a la página donde puedes hacer tu donativo, tu ofrenda o poner tu diezmo a través de hacerlo del internet. El link te va a conectar con una página segura que es de la iglesia por medio de la cual tú puedes hacer tu donación. Y si no sabes cómo hacerlo, vas a encontrar también en la misma pantalla, en un segundo link, un pequeño tutorial, un pequeño video demostrativo de cómo puedes hacerlo. Les aliento a todos los que consideran Armitage como su casa a que puedan alabar a Dios de esta manera, continuar alabando a Dios a través de sus ofrendas, porque la iglesia sigue en marcha y va a seguir en marcha hasta que Cristo venga a buscarnos. Así que recuerda, al final de la benedicción, en pantalla te aparecerá esta oportunidad para ofrendar. La transmisión no se va a acabar, vas a tener esa posibilidad para hacerlo si así lo deseas, si así el Espíritu Santo te indica. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa, que te puedas poner de pie si estás sentado. Te invito a que tomes la mano de tu esposa, de tus hijos, si están de buena salud, por supuesto, y los abraces ahí junto a tu familia, y recibamos juntos como iglesia la bendición de Dios. Dios está con nosotros, como lo vimos en su palabra hoy, Él está cerca. Recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Oremos, iglesia.
Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos por demostrarnos quién eres. Gracias por ser un Dios que está cerca, Señor. No seguimos una filosofía, no seguimos una energía, no seguimos a un Dios impersonal. Somos discípulos que se han convertido en hijos tuyos por medio de Cristo Jesús y su gracia tan grande. Señor, te pedimos tu bendición para cada familia que hoy ha sintonizado esta transmisión. Para aquellos que quizás han querido hacerlo y no han podido. Para aquellos que son parte de tu iglesia. Señor, bendice a aquellos que has rescatado con tu preciosa sangre. Señor, dale la gracia y la misericordia a aquellos que todavía siguen en rebeldía delante de ti. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos protejas, que nos des tu paz y que, Señor, en esta semana podamos quebrar nuestras rodillas y clamar a ti. Y ver hechas realidades las palabras del Salmo 18, cuando el salmista clama a ti y los cielos se inclinan porque tú inclinas tu oído. Señor, te pido esta bendición. Señor, confirma, establece, afianza a tu iglesia, no solamente en Chicago, sino alrededor del mundo. Todo te lo pedimos, no en nuestros méritos, no en nuestra pasión, sino en los méritos y en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Nos vemos el domingo que viene.